en todo el largo y ancho del país. ¿Qué satélites peruanos orbitan? ¿Qué satélites peruanos están en proyectos para lanzarlos al espacio? Hoy se va a enterar usted y cuáles son sus características, sus peculiaridades, cuáles son las ventajas que nos ofrecen, cómo se desarrollan estos proyectos. Todo ello vamos a abordar el día de hoy con un importante invitado y por supuesto nos estará detallando sobre estos aspectos. David Román González ya está en línea. La cordial de las bienvenidas y por supuesto decirle que tenga un buen sábado y nosotros ya iniciando el programa. David, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, profesor Saúl, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de esta su emisora Radio Vilcanota y su programa Hablemos de Ciencia con David. Efectivamente, para el día de hoy tenemos un tema muy importante. Básicamente vamos a hablar sobre los satélites de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que han sido todavía lanzados el pasado 21 de noviembre del 2013. Y pues para ello tenemos un invitado de honor. En este caso tenemos como invitado al doctor Jorge Heró, que él es profesor principal y director del Instituto de Radioastronomía INRAS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este instituto está dedicado al estudio de la ciencia e ingeniería espacial y tiene proyectos de investigación en radioastronomía, empezando por el desarrollo de infraestructura de observación en radioastronomía. Adicionalmente, desarrollan otros proyectos en radiociencia, el área de la física que estudia fenómenos electromagnéticos y usa ondas de radio para el estudio del espacio exterior, incluyendo el desarrollo de satélites artificiales. En la física de la Tierra sólida se estudia la relación entre actividad electromagnética y sísmica, generando conocimientos que nos permitan aproximarnos a la predicción de sismos mediante una red de 10 magnetómetros que han instalado en diversos lugares del Perú. En ese sentido, pues damos la bienvenida al doctor Jorge Heró y le agradecemos por su predisposición para poder compartir con nosotros sobre las diferentes experiencias y pues básicamente sobre este tema de los satélites de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, doctor Heró, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días. Taita Mamaikuna. Muchas gracias por ese saludo en quechua y bueno, quisiéramos ya empezar de lleno con lo que es el tema y pues yo creo que para nuestros oyentes es muy importante saber desde cuándo se empezó este proyecto, porque este proyecto es muy importante para el Perú. Son los primeros satélites peruanos que se han lanzado este pasado 21 de noviembre y el desarrollo de los mismos yo creo que ha tenido que tener su debido tiempo. ¿Desde cuándo se empezó con este proyecto y básicamente cuál fue la idea, cuál fue el motivo que los llevó a iniciar un proyecto de este tipo que es de gran envergadura, ¿no? Gracias a ello el Perú está entrando de pasos pequeños a lo que es la era espacial. Así es. Bueno, mire, para empezar desde el principio planteamos lanzar un satélite que operara en bandas de radioaficionados en el año 1990, satélites pequeños. Fue en 1990, en una entrevista que se hizo el día 22 de abril del año 1990 y que fue resaltada en el diario El Comercio del día 23 de abril. Eso ha sido publicado. Eso fue los primeros intentos de plantear que en el Perú podíamos hacer un satélite. Tomó muchos años. En el año 2004 aproximadamente hicimos contacto con personas en otras partes del mundo que estaban ya haciendo satélites en las universidades, específicamente en la Universidad de Stanford. Yo estudié en Stanford y tuvimos contacto ahí. En el año 2007 se hizo una publicación en la revista Caretas, donde salió el proyecto nuestro y una especie de predicción diciendo que la Universidad Católica lanzaría el primer satélite peruano y que utilizaríamos esos satélites para la predicción de sismos. Fue parte de una entrevista que se me hizo, pero el hecho de que Caretas lo haya informado así y colocado en su edición número 2000, el 30 de octubre del año 2007, fue el comienzo de la visibilidad de la posibilidad de hacer satélites de este tipo en el Perú. Conseguir el financiamiento y empezar el proyecto propiamente nos llevó hasta el año 2010. En el año 2010 empezamos y
estábamos listos para lanzar nuestro satélite el año pasado, perdón, el año antepasado, el año 2012. Se nos había dado una fecha de lanzamiento para el día 20 de noviembre del año 2012. Nuestro primer intento de lanzar un satélite fue a través de NASA en el año 2011. Pero los plazos de lanzamiento estaban todavía 2 o 3 años en el futuro. No habían espacios, NASA todavía no estaba lanzando estos satélites pequeños, y finalmente quedamos a la espera. Pero finalmente, cuando se presentó la oportunidad de un espacio, que había una vacancia, porque un proyecto había salido de este grupo italiano que iba a lanzar un grupo de satélites en un cohete ruso, entonces se nos invitó a participar y nosotros tomamos esa posibilidad. La fecha de lanzamiento, como le dije, originalmente fue para el 20 de noviembre del año 2012. Nosotros nos preparamos para entonces, pero lamentablemente se pospuso, primero por 2 meses, después por 2 meses más, y luego la fecha quedó indefinida. Y así transcurrió todo el año 2013, hasta que finalmente en septiembre del año 2013 se nos dijo: ahora sí hay lanzamiento 21 de noviembre del 2013 a las 2 de la mañana con 10 minutos hora de Lima. Y la fecha y la hora se cumplieron perfectamente, y es así como ahora los 2 satélites, los 2 primeros satélites peruanos y los únicos, porque hasta el momento somos los 2 únicos satélites en órbita, están pues orbitando la Tierra. Bien, realmente interesante lo que nos comenta, y pues elogiamos todo ese trabajo que han venido desarrollando, como usted lo comenta, ya desde muchísimos años atrás, con ese interés y esa intención de poder poner a nuestro Perú y un par de satélites en el espacio, llevándole al Perú a esa rama de la tecnología aeroespacial que muchas veces se cree y se denomina como una ciencia o una tecnología que solo los grandes países desarrollados pueden alcanzar. En ese sentido, ¿cuál es la misión que ustedes han visto para darle a estos satélites? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo que estos satélites van a tener ahora que están orbitando la Tierra? Sí, por supuesto. Primero déjeme solamente contestar rapidito la primera parte de su pregunta, porque es interesante. Nosotros hemos efectivamente pensado en primer lugar en el Perú y en todos los peruanos, porque hemos tenido en el Perú durante muchísimos años, durante cientos de años, durante 500 años casi, una sensación de que no podíamos hacer las cosas en la ciencia. La ciencia fue algo dejado para los de afuera, no para nosotros. Contrario a la tradición del Perú antiguo. En el Perú antiguo se hicieron las cosas, se avanzó en ciencia y en ingeniería, muchísimo, como todos sabemos. Las obras de ingeniería persisten, ahí están, desde hace 5.000 años, desde Caral hasta Machu Picchu. Y fíjese, esa sensación de poder hacer las cosas y hacerlas por nosotros mismos la hemos perdido. Yo no creo que en el mundo de hoy, en el mundo de hace muchísimo tiempo, se pueden hacer las cosas solos. Claro que no. Necesitamos trabajar en conjunto. El mundo es uno solo. La tecnología ahora está dispersa por todas partes. Pero esa sensación de atreverse a hacer las cosas, creo que la hemos perdido y debemos recuperarla. Y el nuestro es un esfuerzo en esa dirección. Es un esfuerzo claro en esa dirección, porque hemos pensado primero en el Perú. Tan es así que en todos nuestros circuitos impresos, en toda la electrónica que hemos hecho, que hemos diseñado y construido nosotros y probado en el Perú, está presente la marca Perú. Está esa marca que viene desde Caral, esa marca que está representada también en la línea de Nazca. La marca Perú
está presente en toda nuestra electrónica. Le hemos puesto el cobre, está en el cobre de los circuitos impresos. No está pintada, no está dibujada, está impresa, grabada, en relieve, está como circuitos, es parte de la circuitería en cobre, así es que, y cubierta con el baño de estaño y plata que tienen nuestros circuitos. Por lo tanto, nuestra primera misión ha sido volar la marca Perú y transmitir esta sensación de orgullo, de misión cumplida a todos los peruanos, absolutamente a todos los peruanos. Antes que pensar en la universidad, antes que pensar en un éxito de la universidad, nosotros pensamos en un éxito de los peruanos que representamos en cierta forma. Así es que eso es lo primero que quería decir. En cuanto a qué hace, bueno, mira, el satélite hace una serie de cosas que no han sido suficientemente expuestas, y esto es una buena oportunidad para describirle, en fin, todo lo que hace el satélite. En primer lugar, el satélite tiene una misión de entender bien la manera como el satélite ha sido diseñado con relación al espacio. El espacio es un medio sumamente agresivo. Desde colocarlo en órbita hasta estar en la órbita es un trauma. Nosotros estamos acostumbrados a un concepto de temperatura aquí en la Tierra porque estamos rodeados de una capa de atmósfera, de oxígeno y nitrógeno fundamentalmente. Entonces nuestro concepto de temperatura es uno que no se da en el espacio. En el espacio solamente hay dos fuentes de transferencia de calor: la radiación que viene, por ejemplo, del Sol, la radiación que escapa del satélite y se va al espacio profundo, que es muy frío y que coexisten, y la conducción de calor a través de las partes metálicas. No existe convección. Por lo tanto, si nosotros queremos censar cuál es la temperatura interior en el satélite, tenemos que adherir los sensores a los elementos metálicos o a los dispositivos que queremos observar. Por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con el transmisor de radio, porque el transmisor de radio se calienta, tiene un transistor final que se calienta, y por lo tanto su temperatura comienza a subir si es que no está suficientemente adherido a las partes metálicas. Para que no se exceda el límite de 65 grados máximo que puede soportar el transistor final del transmisor, hemos colocado varios sensores, no uno, hemos colocado como 3 sensores alrededor de esto, y podemos monitorear cómo va, mientras transmite, cómo va la temperatura subiendo. Además, el computador de bordo, uno de los computadores de bordo, hay varios, tiene la misión de controlar esa temperatura y cortar la transmisión en caso que exceda los 60 grados, un poco antes de llegar a su límite máximo. Todo esto lo registramos de modo que, y lo observamos después, de modo que sepamos si nuestro diseño está de acuerdo a lo que debe ser en este espacio, en este medio agresivo. No es como se ha dicho en varias publicaciones que nosotros vamos a ver el clima espacial. No, no estamos viendo el clima que rodea la Tierra, no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es lo que sucede dentro de nuestro propio satélite. Y tenemos 19 sensores de temperatura dentro del satélite mayor que observan la temperatura en el transmisor, en las celdas solares, en el microprocesador, en el computador y en otros lugares del satélite. Entonces, entender nuestro propio diseño y cómo reacciona esto en el espacio es una de las misiones, es una de las partes experimentales importantes que estamos haciendo. Pero eso no es la única. Pero no me voy a extender más. No sé si tiene usted alguna aclaración o alguna pregunta. No me voy a extender más en este momento porque esto ha sido un poco largo
y luego continuaré con otros aspectos de la misión del satélite. Muchísimas gracias. Si por allá en Perú tenemos algún comentario, Saúl. Al doctor Javier Arauz, un gusto conocerlo, reiterarle el saludo correspondiente y la bienvenida al programa Hablemos de Ciencia con Avid, en su condición de director del Instituto de Radioastronomía INRAS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hablamos de dos satélites, doctor Javier, de dos satélites que el Perú ya patenta, el Perú tiene, como usted lo ha manifestado, en órbita, y que va a permitir seguramente concluir con algunas investigaciones, proseguir con muchas otras, y seguramente esta carrera nos permite colocar al país entre los que ya se dedican a explorar desde afuera nuestro territorio, para empezar. Seguramente ha sido muy titánica la labor que han desarrollado ustedes, pero la población quisiera entender, estoy seguro, que cuál es el significado de tener un satélite para el Perú como un país tercermundista. ¿Qué significa en términos tecnológicos, en términos de desarrollo de la población del territorial de nuestro país, del Perú? ¿Cuál es el significado que significa que debe entender el peruano de a pie el contar con un satélite, dos en este caso, y que seguramente van a ir aumentando? ¿Y qué beneficios le trae esto a los gobiernos, a los pueblos y a las regiones del interior del país, sobre todo, doctor Henao? Sí, cómo no. Es una magnífica pregunta, porque normalmente nos hemos vuelto, con el transcurrir del tiempo, nos hemos vuelto cortoplacistas, ¿no? Es decir, esperamos resultados inmediatos en el corto plazo, beneficios directos inmediatos. No estamos dispuestos a esperar los resultados de largo plazo. Yo creo que tenemos que verlo en esa forma. La verdad es que este satélite allá arriba son satélites pequeños, son dos satélites primeramente, uno que mide 10 centímetros por 10 por 10, es un cubo que tiene un volumen de 1 litro y que pesa 1 kilo 240 gramos. El otro satélite es un satélite mucho más pequeñito que pesa 97 gramos, mide 8 por 4 por 1.5 centímetros y pesa solamente 97, como le decía, y tiene una misión mucho más pequeña. Pero, para serlo muy sincero, no hay un beneficio inmediato. Es decir, mañana, dentro de pocos meses, no va a ocurrir una transformación importante porque hemos puesto dos satélites en órbita. Claro que no. Pero tenemos que ver qué cosa ha ocurrido con esos satélites en el contexto global. Es decir, hemos invertido una cantidad de dinero de la universidad. Esto ha sido financiado totalmente por la universidad y con el apoyo e inversión de empresas privadas que han donado dinero y objetos y servicios a la universidad. No hay dinero público, no hay dinero del Estado. Entonces, ¿qué cosa puede tener, cómo se ha gastado este dinero y qué consecuencias puede tener? Bueno, el dinero que se ha gastado no se ha gastado arriba en el espacio. Nosotros no hemos llevado dinero y lo hemos puesto en órbita. El dinero se ha gastado todo en tierra y se ha gastado en varias cosas y sobre todo en el personal, se ha gastado en la gente, se ha gastado en todos aquellos que de una u otra forma han trabajado en el satélite, porque todos hemos aprendido. Le digo, yo como profesor soy el principal estudiante. Uno se da cuenta que no deja nunca de aprender, no debe dejar nunca de aprender. Si bien es cierto, yo he diseñado satélites desde hace mucho tiempo. El primer satélite que yo diseñé fue en el año 1967. Pero yo no había dirigido
antes la construcción y lanzamiento de un satélite. Por lo tanto, he aprendido también. Todos hemos aprendido. Hemos aprendido muchísimo. Usted no se imagina cómo se ha transformado estos muchachos que han trabajado en el proyecto. Usted no se imagina cómo han aprendido de muchísimas cosas. No solamente la parte técnica, la gestión, las dificultades, cómo ponerse de acuerdo, el trabajo en grupo, el apoyo a sus compañeros. Se ha desarrollado una solidaridad y una participación, un sentido de misión, de equipo extraordinario, pero realmente extraordinario, porque esas cosas solamente se pueden enseñar con proyectos que funcionen, con proyectos que se lleven a cabo. Por razones económicas, la educación en el Perú ha sido fundamentalmente educación teórica, de aula, de carpetas pizarra, de papel y lápiz, o de cómputos en una computadora. Pero muy pocos de esos proyectos se llevan a cabo, se realizan, se obtienen resultados. Solamente cuando hacemos cosas es que realmente entendemos, es cuando realmente progresamos. Imagínese usted un niño recién nacido. Si al niño lo vamos a tener en su cuna permanentemente durante varios años y no se mueve, y solamente le explicamos cómo debe caminar, cómo debe gatear, cómo debe cuidarse de los peligros, es decir, ese niño no aprendería nunca, se quedaría para siempre atrofiado. Y eso es lo que pasa, esa es la manera como nos atrofiamos cuando no llevamos a cabo cosas, cuando no realizamos cosas. Por lo tanto, la oportunidad de realizar algo es extraordinaria. Yo por eso tengo que agradecer muchísimo, en nombre de este equipo, a la universidad que nos proporcionó los fondos, a nuestro actual rector, porque él fue el que se jugó esa decisión. Él fue el que recibió, cuando era vicerrector, nuestra solicitud de fondos para hacer un satélite. Él de inmediato se da cuenta de la importancia de esto y me ofreció llevarlo al Consejo Universitario. Lo hizo en el tiempo más breve y obtuvo la aprobación del Consejo Universitario. Entonces, eso refleja el compromiso de esta nueva forma de educación, de esta experimentación que va con investigación para realizar cosas. El proyecto en esa época parecía, pues, que estaba por las nubes, tendríamos que decir más allá de las nubes, ¿no? Que estaba más allá de la estratosfera, que estaba a 600 kilómetros de altura y que era casi imposible llegar a él. Sin embargo, el hecho de que las autoridades universitarias entendieron de inmediato la relación entre el aprendizaje y el realizar cosas es que abrió las puertas para que se pudiera realizar el proyecto. Y así fue. Y el invertir ese dinero en hacer algo, en hacer un satélite, ponerlo arriba, pasar por los procesos no solamente de diseño, de compras, de decisiones, de volverlos a hacer. A veces fallaban las cosas, teníamos que volverlas a hacer. La tarjeta principal, la tarjeta que maneja todas las cargas útiles del satélite, la hemos hecho 3 veces, hasta que salió muy buena. Hemos pasado por estos esfuerzos y al final, cuando todo este enjambre de muchachos, de ingenieros, de científicos, de profesores que han participado, de administradores que nos han apoyado, porque cuando hemos dicho es urgente que se compre esto, se compraba. Cuando decíamos es importantísimo que nos apoyen en esto, nos apoyaban. Todo ese equipo grande de gente que ha participado en toda la universidad ve ahora que todo ese esfuerzo valió la pena. Pero fíjese, no solamente ha sido gente de la universidad, ha sido gente de las empresas que respondió y nos donó cosas. Y además ha sido gente del gobierno, del sector público. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos apoyaron y nos dieron los permisos
que necesitábamos, pasando por supuesto por los procesos de observación y de cumplimiento de los requerimientos. La Agencia Espacial del Perú, CONIDA, fuimos donde ellos para que se abriera el libro de registros, porque no estaba abierto, porque no había objetos satelitales peruanos. Y de inmediato se mandó a 2 personas para que hicieran la inspección de nuestras instalaciones, requisito para llamar peruano a este satélite. Y fueron 2 personas a visitarnos, visitaron nuestro laboratorio, visitaron nuestro satélite, les enseñamos el satélite, les enseñamos las máquinas con las cuales habíamos realizado las pruebas antes de llevar el satélite para su lanzamiento. Antes de que saliera de nuestros laboratorios, estaba siendo inspeccionado por la Agencia Espacial del Perú y nos emitieron el certificado que llevamos nosotros para que pueda ser aceptado en el vehículo de lanzamiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores entendió a la perfección que era un objeto peruano. No importaba si era de una universidad privada, pública, quién lo había hecho, era hecho por peruanos. Y por lo tanto nos dio el apoyo necesario para que pudiera pasar por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, sin ser revisado exhaustivamente como se hace con toda carga que va y que no se conoce, para que sea igualmente aceptado en el vuelo de conexión en el aeropuerto de Ámsterdam, en Holanda. El cónsul peruano en Ámsterdam estuvo a recibirnos con 2 agentes de seguridad holandeses que tomaron el satélite, lo miraron, pero no lo sometieron a rayos X, no lo abrieron porque no se podía abrir la caja, y nosotros sí fuimos revisados como cualquier pasajero, pero era una carga que era garantizada por la Cancillería peruana, y por lo tanto pasó igual, pasó en Roma cuando llegamos a Roma. Y fíjese usted, este conjunto de gente de todas partes que apoyaron para que este objeto peruano llegara bien a su destino, para ser integrado en este satélite mayor que se llama la lanzadera italiana, y finalmente ya los italianos llevaron esta lanzadera, la transportaron hasta su destino final en la ciudad de Yezhny, en Rusia, para su lanzamiento, para su colocación en el cohete. Entonces, se da usted cuenta lo que el proyecto significa para el Perú. Un grupo grande de peruanos, de todas partes, de muchas instituciones, del Estado, del sector privado, empresas, universidad, etc. Y dentro de la universidad, profesores de otras áreas, de física, de electrónica, de telecomunicaciones, de mecánica, que apoyaron el proyecto, que son parte del proyecto, que son autores del proyecto, con sus asistentes, con otros profesores. Todo esto representa este proyecto. Y ahora ustedes, porque ustedes con sus preguntas, con sus magníficas preguntas, y sus radioescuchas, las personas que están sintonizando este programa, forman parte ya de este esfuerzo. Porque si no tuviéramos audiencia, si no tuviéramos gente que apreciara y se sintiera parte del proyecto, no estaríamos completos. Y por lo tanto yo les agradezco que usted convoque a un grupo de personas. Me gustaría saber cuál es su público objetivo, quiénes son las personas, en qué áreas que están en sintonía de este programa. Bien, doctor Tirado, muchas gracias por esta oportunidad. En realidad creo que estamos recibiendo una explicación muy detallada y nos va dando idea de qué significa tener un satélite a nombre de Perú, un satélite marca Perú, como usted lo ha manifestado. Quienes escuchan el programa, estamos seguros que están muy atentos a todos estos datos, pues son jóvenes, son familias del interior del país. La emisora por la que se transmite es de amplitud modulada en el sur del Perú, en el Cusco, en Sicuani Canchi específicamente,
y que llega a todas las provincias altas de la región del Cusco, pero también tenemos oyentes que nos siguen por los canales de internet. El público entendemos que son familias completas, son profesionales, son autoridades de esta zona del país y por supuesto juventud estudiosa de las universidades que sigue sábado programa y que ven a tal vez un único programa. Entendemos a nivel de la región no hay otro programa dedicado a la divulgación de la ciencia y la tecnología por estos canales. Entonces, doctor Javier Eraud, para nosotros es un placer, un honor tenerlo en el programa y escuchar esta explicación tan didáctica en el que prácticamente nos hace soñar de cómo ha sido todo este trabajo mancomunado, un trabajo coordinado, no solamente de un pequeño grupo, sino de mucha gente que se ha involucrado y se seguirá involucrando seguramente, y que esto nos enseña, y básicamente a los padres de familia, promueve esa actitud que usted mismo lo ha calificado. Fue dejada para los de afuera, entendiendo que para los que no son peruanos, pero ahora usted está demostrando que con un poco de entusiasmo, de ganas, de dedicarse, de trazarse la meta, se puede hacer tecnología, y entendemos que esta tecnología que ustedes están es básicamente el producto de jóvenes universitarios, de profesores universitarios, con el esfuerzo mancomunado de muchas empresas y muchas autoridades. Doctor Javier Eraud, complementariamente nos gustaría saber si actualmente este satélite ya viene registrando los datos para los que ha sido diseñado y de qué manera se va a utilizar estos datos. Entiendo la cobertura que tienen ustedes en Canchis y por eso los saludé en quechua. Taita mamaikuna noka nisaikichis munani alguien runa kuna kachteikichis. La verdad, muy a gusto con todos ustedes. Como le estaba explicando, el poner un satélite en órbita es mucho más que solamente la parte técnica, ¿no? Es un esfuerzo humano. Ahora, ¿qué significa un satélite peruano? Hay muchas formas de decir que algo es peruano o que algo pertenece a alguien, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un computador que fue hecho, por ejemplo, en Japón. Desde el momento en que yo lo compro, entonces es mío. Entonces yo digo, es un computador mío. Pero en realidad es un computador hecho en Japón, es un computador japonés. Entonces decimos, ¿es un computador peruano porque lo he comprado yo o es un computador japonés porque fue hecho en el Japón? Y las dos cosas son válidas. Hay muchos países que tienen satélites propios, pero que no los han hecho, los han comprado. Y son propios, por supuesto que sí. Lo pagan con su dinero. Un país compra un satélite a otro país, lo paga con dinero de sus contribuyentes, el satélite es propio, claro que sí. Pero otra cosa es hacerlo. Nosotros, y claro, hay una diferencia. Si yo quiero un satélite operativo que produzca datos útiles, que produzcan fotografías que me ayuden, por ejemplo, a ver desastres naturales, que me ayuden a ver zonas agrícolas, que me ayuden, en fin, para ver cosas prácticas, útiles, yo no diría que vamos a hacer un satélite que haga esas cosas, porque estamos empezando. Entonces no podemos empezar haciendo cosas grandiosas, que hagan una tarea fabulosa, ni con poco dinero, ni si no tenemos personal entrenado y si no tenemos una trayectoria de muchos años o décadas y un gran volumen comercial, una potencia comercial y financiera para hacerlo. Por lo tanto, el satélite, nuestros dos satélites no son eso, son satélites muy pequeñitos, son satélites muy modestos, son satélites
que no tienen esa proyección, por lo menos por ahora. Estamos aprendiendo a hacer satélites desde pequeños. Es decir, somos como una criatura que ha nacido y está aprendiendo pues a gatear, después a aprender a caminar y después a correr. Pero no podemos pensar que una criatura que acaba de nacer sea el campeón olímpico, pues, ¿no? De algo. Entonces, tenemos que entender, y esto es lo que quiero traducir en una explicación a todos los escuchas, que este proyecto no pretende tener resultados que se puedan aprovechar directamente, inmediatamente. El satélite tiene la misión de empezar a aprender a hacer satélites. Ese es el fondo. Y hay cosas que hace el satélite que ahora voy a explicarles un poco más, pero todas van dirigidas a aprender a hacer las cosas. Estamos aprendiendo a escribir y ahora la maestra nos está enseñando a agarrar el lápiz, a poner el papel sobre la mesa y empezar a hacer círculos o hacer palotes, como decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Hacer rayas en el papel, aprender a usar el lápiz. Lo más importante cuando uno tiene 4 o 5 años es aprender a usar el lápiz. ¿Cómo agarro el lápiz? ¿Cómo logro controlar el lápiz? ¿Cómo logro hacer el trazo necesario en el lápiz? Todavía no me enseñan las letras, todavía no me enseñan a dibujar cosas complicadas ni a escribir. Esa es la etapa en que estamos nosotros. Estamos empezando a aprender a agarrar el lápiz. Hemos hecho un satélite que va a medir la temperatura, que va a lanzar a otro satélite, que abre una tapa, que carga sus baterías, que sobrevive el proceso de lanzamiento, porque el proceso de lanzamiento es traumático, va montado encima de un cohete muy grande. El cohete que nos ha lanzado tiene 36 metros de altura, es como un edificio de 12 pisos, y vibra, se estremece enormemente, desarrolla aceleraciones de 10G, 10 veces la aceleración de la Tierra, en tierra. Desarrolla, en fin, una serie de esfuerzos, vibraciones, temperaturas extremas. Eso tenemos que aprender a que sobreviva todas esas cosas. Y lo hemos logrado. Entonces, el proceso es lento. Luego haremos otro satélite más complicado. Luego haremos otro más, y cada vez más grande y más complicado, porque ya tenemos seguridad en lo que vamos haciendo. Esa es la misión del satélite. Pero además es formar equipo de gente a lograr misiones complicadas. Cuando recién pensábamos hacer un satélite y lanzarlo, caramba, qué complicado. ¿Cómo haremos los contactos internacionales? ¿Cómo lo llevaremos? ¿Cómo lo pondremos? ¿Cómo lo probaremos? Y la verdad, cuando estábamos con nuestro satélite camino a Roma, cuando estábamos colocando el satélite dentro de la lanzadera que nos iba a lanzar, no podíamos imaginarnos cómo habíamos, en estos 3 años, cómo habíamos recorrido tanto camino, cuánto habíamos aprendido y todo lo que se había hecho. Entonces, darse cuenta de todo eso y que al final lo logramos es parte del aprendizaje. Una cosa que yo les enseño a mis alumnos siempre es, a veces empezamos con proyectos, yo dicto 2 cursos de proyectos, en los que aprendemos a hacer cosas. Y yo les doy a mis alumnos una tarea, por ejemplo, de construir un robot que haga, qué sé yo, que suba una pared, que trepe una pared vertical y pase al otro lado, y no se caiga, y no se destroce. ¿Cómo hacemos para que un robot autónomo pueda subir por una pared? Cuando les doy la tarea, lo primero que hacen los alumnos es sentirse un poco perdidos. Se sienten perdidos en la nada. Dicen, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo hago para que este robot sepa dónde está y trepe? Bueno, y poco a poco se dan cuenta que si se ponen a pensar y se ponen a trabajar en grupo, utilizan las ideas de sus compañeros y construyen ideas cada vez más poderosas, una sobre la otra, en un verdadero trabajo de equipo, al final
logran vencer todo y logran hacer que su robot haga lo que tenía que hacer. Ese es el momento supremo del aprendizaje. Y por eso hemos pasado nosotros. Hemos pasado por un momento de aprendizaje, todavía seguimos aprendiendo, y ese es el sentido que quiero yo transmitir a sus escuchas, porque no es necesario hacer un satélite. Hay tantas cosas en la vida de todos los días que son retos, y cuando nos organizamos para ese reto es que ganamos tanta experiencia. Eso sucede en el campo todo el tiempo. En el Perú, en el campo, hay tareas que se hacen en conjunto. Se llama a los vecinos, a los amigos, a los familiares para que ayuden con la cosecha, para que ayuden con la siembra. Hay trabajos en grupo, y esos trabajos en grupo son parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, pues hay tantas cosas que se pueden hacer, que todos sabemos. Y si nos organizamos bien, haremos pues como si fueran pequeños satélites. No sé si tiene alguna aclaración adicional. Bien, efectivamente, muy agradecido por la explicación didáctica que nos hace sobre el proyecto y todo lo que ha conllevado y las muchas experiencias y que nos trae como reflexión el desarrollo de este gran proyecto de tremenda envergadura. Sin embargo, yo quisiera hacerle algunas preguntas un poco más puntuales. Justamente usted comentaba sobre la inversión que fue de la universidad, y así como también de algunas empresas que les donaron algunas cosas, todo un equipo de trabajo que nos ha comentado que ha estado tras el proyecto, tanto en Perú como afuera. Me gustaría saber, si es que se puede saber, por lo menos de manera aproximada, cuánto es la inversión de un proyecto de esta envergadura y, digamos, cuántas personas integran su equipo de trabajo. Sí, bueno, mire, en cuanto a cuánto costó el proyecto, nosotros tuvimos un fondo de parte de la universidad en dinero, y el gasto hasta el momento ha sido alrededor de unos cerca de $90,000. El equipo de trabajo está formado por, a ver, si me pongo, tendría que contarlo por capas, ¿no? Por capas, porque hay un grupo, un núcleo, que es el núcleo del satélite, que son los alumnos, algunos ya, muchos exalumnos del grupo original, que hicieron sus tesis sobre el satélite y que construyeron el satélite después, y que han estado cerca, muy cerca al satélite. Esos, los que tenemos ahora, que han quedado más o menos unas 8 personas. Y si contamos aquellos que han estado en el satélite, que ya no están con nosotros, que han salido a trabajar en otras cosas, tendríamos que sumarle unas 5 o 6 personas más, digamos unas 12, 14 personas. Si tomamos en cuenta los otros alumnos tesistas que han estado vinculados al satélite, pero que han estado haciendo, por ejemplo, máquinas para el satélite, ¿no? Antenas, una antena parabólica, la máquina de vibración, la máquina ambiental, la cámara de vacío, las pruebas de temperatura. Tendríamos que agregarle unas 8 o 10 personas más. Si tenemos en cuenta los profesores, los auxiliares que han estado vinculados, supervisando a estos alumnos, trabajando con ellos, trabajando con nosotros directamente en diferentes casos del satélite, tendríamos que agregar otras 10 personas más. Entonces son como le digo, son como capas, ¿no? No todos han participado con igual intensidad y con igual tiempo, involucrándose totalmente. Hay algunos que han estado, pero un grupo de 6, 8 personas que han estado, pero pegadas, que hemos estado ahí mañana, tarde y noche, que se han amanecido. En momentos hemos trabajado por turnos.
Unos trabajaban hasta las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana se iban a dormir, entraban otros y así, para continuar, para que no se desperdiciara tiempo y tuviéramos trabajo 24 horas al día, mediante turnos. La tarea ha sido no solamente construir un satélite, porque mire, yo el ejemplo que pongo es el siguiente. Vamos a tomar a un conocido cocinero famoso en el Perú, que ha levantado la comida peruana muchísimo, basándose en rescatar la comida de todos los pueblos del Perú. Y se recorre el Perú permanentemente rescatando las comidas. Desde el chiriuchi en el Cusco, y el ceviche en el norte, y la carapulcra en Chincha, y el manchapecho, como le llaman, en el Carmen, o el rocoto relleno en Arequipa, y ha rescatado todas las cientos y miles de comidas. Gastón Acurio me refiero. Gastón Acurio, por ejemplo, no pesca, no cultiva limones, no cultiva cebollas, pero produce, vamos a decir, el mejor ceviche. Entonces, ahí tenemos una participación de muchas personas, que puede ser que pesquen, que cultiven, que corten, pero el que le pone el sello de calidad, el que dice, este ceviche ya está bien, sírvanlo, el que dice, este es mi ceviche porque es su receta y es su cuidado, ese es Gastón Acurio. De esa manera podemos identificar un ceviche hecho por Gastón Acurio o hecho por otra persona. A mí me dan los mismos ingredientes que tiene Gastón Acurio y yo no hago el mismo ceviche que Gastón Acurio. Entonces, hay algo que hace que sea el ceviche de Gastón Acurio. ¿Qué cosa es eso? Es la prueba. Porque al final, él lo prueba. Entonces, probar algo da un sentido de pertenencia, de propiedad, de origen. Es una denominación de origen. Es el eslabón con la paternidad. Es lo que dice el padre de esto, es Gastón Acurio. Y esa es la prueba. Entonces, probar algo es esencial. Nosotros hemos probado íntegramente nuestro satélite. Todas las pruebas que se tenían que haber hecho, las hemos hecho nosotros en casa, en nuestros laboratorios, en la universidad. Pero además de eso, como no había máquinas de prueba, porque nunca se había hecho un satélite en el Perú, nosotros hemos tenido que construir, diseñar y construir nuestras máquinas. Entonces, por ejemplo, nos hemos unido con dos profesores del área de física y con ellos hemos trabajado. Se ha diseñado la máquina para hacer las pruebas de vibración, luego la hemos construido, hemos recurrido a algunos proveedores, a algunos mecánicos fuera de la universidad, a quienes le llevábamos las piezas, las recogíamos, y nosotros íbamos armando todo con el diseño que habíamos hecho. Y finalmente las hemos utilizado para probar el satélite, para decir el satélite ya está aceptable, ha pasado las pruebas. Teníamos que haberlo probado con lo que se llama la densidad espectral, con la manera como vibra ese cohete en el momento que sube a órbita. Y lo hemos hecho, hemos reproducido la forma como vibra ese cohete y hemos llevado esa prueba a 150%. Es decir, hemos excedido los requisitos puestos por los lanzadores rusos en 50%. En vez de probarlo al 100%, lo hemos probado al 150%, para estar seguros de que iba a sobrevivir. Y el resultado es que ha sobrevivido. Nuestro satélite está vivito y coleando. Está funcionando, está cargando sus baterías. Cada 2 días más o menos se descargan, las vuelve a cargar, se descargan, las vuelve a cargar. Todo controlado por el computador de a bordo. Y por lo tanto sabemos que nuestro satélite
pasó las pruebas. Es como si dijéramos, el plato de ceviche fue servido a la mesa y los clientes en el restaurante se comieron hasta el último pedacito de ceviche porque estaba bien hecho. Ese es el proceso que caracteriza a este satélite como hecho por nosotros, hecho en casa, hecho en el Perú, porque no solamente es dinero peruano, es diseñado y construido en el Perú, sino que además ha sido probado en el Perú. Las partes mecánicas las hemos hecho en el Perú. Las partes electrónicas no, porque las partes electrónicas no se fabrican en el Perú. Es otra tecnología mucho más avanzada, sobre todo que requiere una inversión impresionantemente grande. Y por lo tanto, así como Gastón Acurio no hace su pescado, no cría sus pescados, no pesca sus pescados, sino los compra, los componentes mismos electrónicos tienen que ser comprados. Pero el resto, las bisagras, los resortes, las tapas, etcétera, el aluminio, las cajas, las antenas, etcétera, etcétera, los mecanismos para desplegar las antenas, para abrir la tapa, para lanzar al otro satélite, la lanzadera que lanza al satélite pequeño, etcétera, etcétera. Todo eso es diseño nuestro, lleva nuestro sello de marca Perú, y eso es lo que los peruanos, sus escuchas, es bueno que entiendan qué cosa es algo peruano y por qué es peruano. Realmente nos ha comentado sobre el gran equipo que ha trabajado en este proyecto y felicitamos a todos ellos. Espero que mediante su persona usted pueda hacer llegar esa satisfacción de los peruanos por el trabajo realizado. Ya sin darnos cuenta ha pasado una hora tan rápidamente el programa, ya estamos llegando a la parte final. Sin embargo, quisiera todavía hacerle algunas preguntas precisas sobre la parte técnica. ¿Cuánto tiempo de vida tiene planeado el satélite para estar en órbita? ¿Cuántas vueltas a la Tierra da en el día? ¿Cuánto tiempo se pone en contacto con vuestra estación terrena? Y como usted mencionó, son 19 sensores de temperatura que tienen. Me imagino que todos esos datos de temperatura, esas lecturas ya la están analizando actualmente. Sí, mire, en cuanto al tiempo de vida del satélite, los satélites no pueden durar mucho tiempo. Hay un proceso de control actualmente de autoridades internacionales que establece que los satélites no deben durar más de 26 años para evitar la chatarra, la acumulación de chatarra espacial, que ya es muy, muy grande. Entonces nosotros tenemos que garantizar que el satélite no va a durar más de 26 años. El satélite dura un tiempo según su área, el área que presenta el movimiento, porque siempre hay un poquito de aire, muy poquito. El vacío es casi perfecto, el vacío es muchísimo mejor que cualquier vacío que se puede hacer en la Tierra. Sin embargo, siempre quedan moléculas de aire que hace que el satélite se vaya frenando. Y por lo tanto, mientras más grande es el área, más rápido se frena. Depende de la masa. Mientras más pequeña es la masa, más rápido cae. Y depende de la altura, por cierto. Entonces, nosotros tenemos que calcular, hemos calculado todo eso y hemos determinado que nuestro satélite grande dura 15 años como máximo, por medio de dos procedimientos. Uno nos dio como 15 años, el otro nos dio como 14 punto algo. Entonces, el satélite decimos que dura solamente 15 años. Eso es lo máximo. Pero en realidad la vida del satélite es mucho más corta, porque está construido con componentes electrónicos comerciales, es decir, lo que no tienen especificaciones especiales y por lo tanto son baratos. Los otros no son fáciles de conseguir porque son componentes de especificaciones militares que no se pueden comprar porque son militares, y además de eso son carísimos. Entonces, los componentes comerciales están sujetos, son propensos a ser destruidos por radiación, partículas energéticas que están en el espacio exterior, que provienen del Sol fundamentalmente, y vienen con el viento solar. Esas partículas
pasan permanentemente por el satélite, lo atraviesan. Y hay algunos elementos que detienen un poco las partículas, por ejemplo, ciertos tipos de aluminio. Hemos puesto aluminio para protegerlo, pero en realidad no se puede proteger fehacientemente. Las partículas eventualmente van a golpear a un transistor, lo descomponen, y el satélite, si ese transistor es vital, malogra su software y ya no nos podemos comunicar con él, ya no transmite algo, no controla su temperatura y por lo tanto se quema porque sube mucho la temperatura, se queman los componentes, el satélite se va a destruir mucho antes de los 15 años, mucho antes. ¿Cuándo? No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos, porque estos son eventos aleatorios, son eventos que pueden ocurrir. Mire, ha sucedido, sin ir tan alto, hay computadores que han estado funcionando en aviones, gente que va con su laptop en un vuelo comercial, alturas del orden de 10, 12 kilómetros de altura, como vuelan los aviones comerciales, y de pronto la computadora dejó de funcionar. Una partícula atravesó. A esas alturas que vuela un avión, hay ya partículas, hay mayor cantidad de partículas energéticas y pueden destruir un computador. Entonces, esto puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en un día, en una hora, en un mes, en un año, en varios años. Este tipo de satélites, el que más ha durado es un satélite de una universidad japonesa que duró cerca de 2 años. Ese es el que ha tenido más tiempo de vida. El nuestro no creemos que va a durar pues mucho tiempo. El satélite se va a destruir primero electrónicamente y después de un tiempo el satélite va a entrar en una espiral en órbita cada vez más bajas a mayor velocidad. La velocidad es otro factor que influye en el tiempo. A mayor velocidad, más rápido se deteriora la órbita, el satélite va a comenzar a caer, y cuando ya está a la altura de los 300, 200 kilómetros, el deterioro es muy rápido y ya en un día o pocas horas el satélite entra a la atmósfera y se incinera y no queda nada. Es tan pequeño que desaparece todo, se convierte en polvillo y desaparece con el viento y desaparece. Así que esa es la vida del satélite. Lamentablemente llega a su fin y la única manera como puede durar más tiempo son los satélites construidos pues a un costo muchísimo más alto, que tienen placas de berilio, placas de metales especiales que los protegen de la radiación, que tienen componentes militares más caros, que duran mucho más tiempo, y tienen vidas del orden de los 10 años, ¿no? Un satélite de telecomunicaciones puede durar pues 13, 14 años. Hay una sonda que ya salió del sistema solar, que está como a 70 unidades astronómicas del Sol, que está más allá de la órbita de Plutón, que está muy lejos, el Pioneer 1 y el Pioneer 2, el Pioneer 10 y 11 y el Voyager 1 y 2, son 4 naves que han salido del sistema solar y que uno tiene 35 años funcionando y sigue mandando datos. Pero también está lejos del Sol, ¿no? Ya no hay... Entonces, hay muchos factores que tienen que ver con la vida del satélite y espero que eso haya más o menos cubierto su pregunta. Bien, doctor, finalmente, esta experiencia que para ustedes ha significado muchos aprendizajes, sinceramente para toda la población peruana. Una cuestión última, me gustaría saber si en base a esta experiencia se puede sugerir al gobierno de turno, al gobierno ¿no es cierto?, de Ollanta o al que sigue, o a los gobiernos regionales finalmente, si pueden asumir este tipo de proyectos. Hablamos de un satélite nacional con presupuesto público. ¿Esto sería sugerible, sería recomendable que el Perú entre oficialmente desde el punto de vista de gobierno en esta carrera de lanzar satélites? Mire, yo entiendo, no hablo ya como
como científico, ni como profesor de la universidad, ni como miembro de la universidad, sino simplemente como un ciudadano que opina libremente. Yo pienso que sí, que es absolutamente necesario que ciencia y tecnología sea considerado de manera activa, ¿no? Y por lo tanto, que emprender un satélite nacional es importante. Un satélite grande, comercial, comprado, no construido acá, un satélite construido afuera, sí. Pero es bueno que consideremos que ese proceso ya está en marcha, por lo que nos hemos enterado por los periódicos. En todos los periódicos hay un debate no muy profuso, pero hay en los periódicos permanentemente noticias de que estamos camino a la compra de un satélite. Entonces, creo que vamos por ese camino. Y yo digo, en buena hora. Qué bueno, porque eso va a significar preparación de gente, significa trabajo, significa seguramente muchos otros trabajos aledaños que van a estar vinculados con él en el país, perspectivas de carreras profesionales para ingenieros y científicos peruanos. Estoy segurísimo que eso va a traer además aplicaciones en recursos naturales, en mitigación de desastres, en trazos de carreteras, de caminos, de comunicaciones en general, de exploración en la selva, en fin, de tantas cosas vinculadas con los recursos naturales del Perú. Yo estoy seguro que eso va a ser magnífico, pero como le digo, la tranquilidad que tenemos es que estamos camino a eso. Vamos a eso por las noticias en los periódicos y por lo tanto todos estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo y otras universidades, hay otras 2 universidades en el Perú que van camino a eso. Hay un proceso de lanzamiento de un satélite de otra universidad que todavía no es un satélite, todavía no se ha convertido en un satélite porque no está en órbita, pero cuando esté en órbita, dentro de algún tiempo, no sé, posiblemente algunos meses o semanas, cuando ya esté en órbita, entonces estará en la misma línea que nosotros y bienvenidos, ¿no? La UNI también tiene un proyecto de hace algún tiempo que seguramente en algún momento también lo va a lanzar. Entonces ya seremos más universidades que estamos en esto, formando gente y habremos contribuido a dar un vuelco, a dar una nueva perspectiva, a abrir una nueva puerta, digamos, una nueva puerta para el tránsito de la ciencia y la tecnología, que es la verdadera riqueza de un país. Tenemos que entender de una vez por todas que la riqueza no está en los recursos naturales, o por lo menos no está solamente en los recursos naturales. La riqueza está en su gente, está en la organización de sus neuronas, está en la manera como pensamos, en nuestras actitudes, en nuestra ética, en nuestra formación, en nuestro entendimiento, en nuestra vinculación con el mundo. Está en nuestra universalidad, a la vez que en nuestra localidad. Tenemos que ser locales, pero también tenemos que ser universales. Yo por eso les he dicho unas frases en quechua, porque creo que cultivar nuestros idiomas nativos es fundamental, porque esa es nuestra identidad. Pero también tenemos que aprender los idiomas extranjeros. Tenemos que hablar inglés, porque es el idioma mundial. Tenemos que hablar otros idiomas donde se producen avances en la ciencia, en la filosofía, en tantas cosas. Tenemos que ser universalistas, pero también locales. Y por lo tanto, entender a nuestros
compatriotas en su propia cultura, en nuestra propia cultura, y cimentarla cada vez más. Pero la ciencia es fundamental. Tenemos que hacer ciencia para que la consideremos nuestra. Eso fue lo que pasó en el Tahuantinsuyo, eso fue lo que pasó con los moches, eso fue lo que pasó en Caral y en Chavín. Hubo generación de conocimientos. Y claro, y intercambio también, intercambio de conocimientos. Nosotros tenemos que, para poder intercambiar, tenemos que ser intercambiadores válidos. Tenemos que ir al mercado, como van nuestros campesinos todas las semanas, con productos que intercambiar. No podemos ir con las manos vacías. Si queremos algo que no tenemos, tenemos que ir con algo que otros no tienen, para que el intercambio sea parejo, para que sea balanceado, para que el intercambio sea justo. Tenemos que tener oferta para poder demandar otras cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para tener oferta. No vamos a poder ofertar todo, pero sí podemos ser buenos en muchas cosas. Y yo por eso celebro que ustedes, desde el Perú profundo, desde el campo, desde la sintonía de los campesinos del Canchis, se quieran enterar de estas cosas, porque estas cosas no son extrañas. Estas cosas las pueden entender ellos perfectamente bien cuando les hablamos de los términos de intercambio, porque ellos están en eso todo el tiempo. El intercambio es fundamental y lo ha sido en el Perú desde tiempos remotos. Pero para intercambiar las cosas que necesitamos hoy día, necesitamos nosotros también producir, también ser buenos en ciencia, ser buenos en ingeniería, ser buenos en tecnología, algo que hemos descuidado. Eso no quiere decir que descuidemos otras cosas, que descuidemos otras áreas del saber humano. No, estoy solamente enfatizando aquellas en las cuales tenemos carencia, para que le pongamos más velocidad, aceleremos más. Y yo estoy seguro que usted, me refiero a David Román, que estoy viendo aquí en el Skype, estoy viendo su foto con un cohete al costado. Estoy seguro que la divulgación de estos programas hace muchísimo bien. Yo lo felicito realmente y le agradezco por haber concertado esta reunión. Yo estoy realmente feliz. Y es más, le confieso, no he tenido nunca una entrevista por un medio que haya salido en tiempo real al aire, que haya sido tan exhaustiva y tan interesante como la que usted ha conducido el día de hoy. Me siento realmente muy, muy contento. Ninguna radio, ningún medio le ha dado tanta importancia con preguntas tan buenas como la que usted ha hecho el día de hoy. No, muchísimas gracias por sus palabras, gracias a usted, especialmente por concedernos su tiempo, compartir esta experiencia con nosotros los peruanos, con nuestros oyentes. Efectivamente tenemos una audiencia en todo lo que es las provincias altas del Cusco, pero como bien lo dijo el compañero Saúl, tenemos mediante internet audiencia en Ecuador, Bolivia, Argentina, España, Francia, Alemania, así es que vamos llegando de a poquitos a diferentes lugares. Y pues reiterarle nuestro agradecimiento. Lamentablemente el tiempo ya se nos pasa, solo teníamos una hora de programa. Agradecerle nuevamente y de seguro estamos en próximos programas, volveremos a estar juntos para seguir hablando sobre estos avances y ya quizá también conversar un poco más sobre los primeros datos que se ha podido recoger de estos dos satélites de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias al doctor Heró y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días. A Huiracocha Román, Huiracocha Saúl, a Cusikuni, Perú Yacta Masikuni, Yusupai Kizungi, Hok Puncha y Tupasunchis. Javier Heró, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su profesionalismo, por sus conocimientos y por compartirlo de esta manera, muy bonita, por cierto. Amigos, yo también me despido. Saúl Quispe les dice muchísimas gracias por su compañía, nos hemos excedido en el tiempo, pero valió la pena, entendemos, porque este tema es muy importante
se viene haciendo reflexiones, se viene construyendo conocimiento en base a la disponibilidad de ese recurso que ha manifestado el doctor Javier Arauz, que no solamente es el oro, sino que somos las personas, que son el cerebro de las personas que han nacido en nuestro país, el Perú. Bueno, muchas gracias por ese tema, muchas gracias por compartir tanta experiencia. Avid, entonces nos estamos reencontrando el próximo sábado a la misma hora para abordar otro interesante tema. Una pequeña corrección, es Jorge Heró, no Javier, un error muy común y muy entendible. Gracias. Gracias a usted, doctor Jorge Heró, y efectivamente nos vemos hasta el próximo sábado en una nueva edición de su programa Hablemos de Ciencia con Avid. Muy buenos días. Adiós.